Como me pidieron que detallara un poco más diapositiva a diapositiva o tema a tema la filosofía kantiana, voy a empezar con el tema de idealismo trascendental kantiano y voy a detenerme más. Para eso, para empezar con la síntesis entre racionalismo y empirismo, como ves, me voy a retrotraer a la idea kantiana de ilustración, porque quiero que se ubiquen mejor en por qué Kant hace lo que hace, porque así van a poder recordarlo mejor. Si recuerdan, en el proyecto ilustrado kantiano, que yo creo que lo entienden bien, ¿no? Y más si leen qué es la ilustración, que es un texto muy bonito. En el proyecto ilustrado kantiano, nosotros lo que tenemos es la ilustración como la liberación humana. Y eso significa la salida de la minoría de edad. El sapere aude, el ten el valor de pensar por ti mismo. No seas un menor de edad al que hay que dirigir, por el que hay que pensar, por el que hay que decidir. ¿Vale? Por tanto, el proyecto ilustrado kantiano tiene una plena confianza en la luz de la razón que va a iluminar nuestras vidas, a iluminar nuestras decisiones y en la autonomía del sujeto pensante. Por lo tanto, fijaros cómo nosotros a nosotros mismos nos vamos a dar las nomos, las leyes, las normas de gobierno de nuestras vidas. Dentro de este contexto, la tarea de la filosofía, o sea, de lo que vamos a ver luego, la filosofía crítica kantiana, va a ser el articular el conocimiento hacia la realización de los fines de la razón, ¿vale? De los fines de la razón que vamos a ver aquí. Y ahí, como les decía antes, el sapere aude es la consigna. La consigna que el ser humano se da a sí mismo, la orden que el ser humano se da a sí mismo, porque tiene confianza en sus capacidades, ¿vale? Tiene confianza en que es autónomo, ¿m? Y además tiene la voluntad de expandir el saber, la luz de la razón, ¿vale? Y de iluminar las zonas de tinieblas y de oscuridad. Vale, hablábamos entonces de que la tarea de la filosofía es articular el conocimiento hacia la realización de los fines de la razón. ¿Cuáles son los fines de la razón? Los fines de la razón no son más que nuestros intereses, los intereses esenciales del sujeto pensante, y su iluminación, su elucidación, su comprensión. Esos son nuestros intereses. Nuestros intereses no son cuánto dinero puedo tener, si puedo tener un nuevo teléfono móvil. Nuestros auténticos intereses como sujetos pensantes, que es lo que nos distingue de una hormiga, de una cortina, de un perro, de una mesa, es que tenemos unos intereses fundamentales, y que son, si se fijan, tres, como recuerdan, que van a quedar, digamos, resumidos en este cuarto, ¿no? Si yo logro contestar estos tres, lograría contestar este. Y estos tres de los que estamos hablando son: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Fijaros cómo va cambiando: puedo, debo, puedo. Y si yo contesto estos tres, contestaré ¿qué es el ser humano? ¿Qué puedo conocer? Cuando yo respondo a esto, según Kant, a lo que estoy respondiendo es a la búsqueda de los principios, y mirar esto, que posibilitan, o sea, que me dan las condiciones de posibilidad del conocimiento científico. Y fíjense en esto, no de lo sobrenatural, sino de la naturaleza, ¿vale? Y esto es lo que nos interesa a nosotros, porque esto es lo que vamos a ver en el próximo tema que vamos a explicar,
que es el idealismo trascendental, ¿vale? Cuando yo respondo a esta pregunta, ¿qué debo hacer? Lo que estoy haciendo es ética, y eso es lo que se responde en el segundo, en el formalismo moral. ¿Vale? Esta pregunta para ustedes queda un poco descolgada, es un poco más complicado de explicar, y cuando logramos contestar todo esto, contestamos a la antropología kantiana, que nosotros como tal no la vemos. Bien. Bueno, pasamos entonces a empezar a contestar ¿qué puedo saber? Y Kant va a contestar esta pregunta situándose precisamente en el medio. En lo del medio no es exacto, pero lo vamos a matizar, no os preocupéis. En el medio de la posición racionalista y la posición empirista. ¿Por qué? Como yo ya les he dicho en las otras presentaciones, Kant, ustedes saben que es un alemán, ¿no? La tradición filosófica alemana en la que se crió Kant intelectualmente, ¿no? Era una tradición racionalista, extremadamente racionalista. Digamos que era un racionalismo absolutamente dogmático ya. Por lo tanto, lo que él aprendió de sus maestros como lo correcto, como la manera correcta de filosofar, la manera correcta de ver el mundo, de interpretar el mundo, de producir filosofía, era el racionalismo dogmático, ¿vale? Aquel que había empezado con Descartes, que ustedes conocen por Descartes. En medio de eso, y una vez formado ya, ¿no? Kant empieza a leer, por ejemplo, para lo que nos interesa a nosotros en este momento, a David Hume, al empirista David Hume. Y se da cuenta de que Hume tiene razón en muchas cosas, no en todo. Reparen en lo que les estoy diciendo. Se da cuenta de que tiene razón en muchas cosas. O sea que mucho de lo que él creía que estaba bien por su aprendizaje, o sea, muchas de las cosas racionalistas que él creía que estaban bien por su aprendizaje, no estaban bien. Y eso se lo descubrió David Hume, que ya sabéis aquello que lo despertó del sueño dogmático, etcétera, ¿no? Vale, lo despertó del sueño racionalista. Entonces, Kant realmente lo que va a ser su sistema, su idealismo trascendental, que es una síntesis entre ese racionalismo en el que él se creó, en el que él se crió como filósofo, y ese empirismo que lo despertó del sueño en que lo tenía sumido el racionalismo, lo que va a hacer es tomar un camino intermedio, una síntesis, y de ese camino intermedio, de esa síntesis, recuerden que síntesis aquí no va a querer decir resumen, va a querer decir tomar distintos elementos de distintos lugares y hacer algo nuevo de esto. De ahí va a surgir el idealismo trascendental, que es como se llama la corriente kantiana, o también idealismo formal, o también podéis encontrar como nombre de la filosofía kantiana, filosofía crítica. Vale, si se fijan, eso es lo que tenemos nosotros aquí. ¿Qué es la filosofía kantiana? Un idealismo formal que es un camino intermedio. Y es un camino intermedio, ya lo saben, entre la filosofía racionalista y el empirismo. Eso significa que va a tomar determinadas cosas del racionalismo y va a rechazar determinadas cosas del racionalismo, y lo mismo va a suceder con el empirismo. O sea,
va a tomar determinadas cosas del empirismo y va a rechazar determinadas cosas del empirismo. Y esto es así porque el sistema kantiano, o sea, el idealismo trascendental kantiano o filosofía crítica kantiana o idealismo formal kantiano, es una alternativa al racionalismo y al empirismo. Porque en ese momento, en el momento histórico en el que vive Kant, había como una lucha enconada, ¿no?, entre racionalistas y empiristas. En ese momento tú eras o empirista o racionalista. Parecía que no había una tercera o ya no digamos una cuarta opción. O sea, tú te tenías que colocar en uno de esos dos bandos, ¿no?, en uno de esos dos partidos. Y si no estabas de acuerdo con algo que dijeran los racionalistas, entonces eras tachado de empirista. Y si no estabas de acuerdo con algo que decían los empiristas, eras tachado de racionalista. O sea que realmente estabas, ¿no?, entre la espada y la pared. Y Kant realmente lo que termina haciendo es saltando por encima, ¿no?, de eso, ¿no?, dejando, digamos, por debajo la espada y la pared, haciendo una síntesis, pegando un salto por encima de ese callejón sin salida y creando él una alternativa a estas dos corrientes. Y esa alternativa es el idealismo trascendental y crítico, ¿eh?, que representa su filosofía. Esta filosofía permite justificar la experiencia, cosa que no permitía ninguna de estas dos corrientes. Permite justificar la experiencia, los objetos y el mundo exterior. Kant piensa que la justificación que da, por ejemplo, Descartes del mundo exterior, si recordáis, se va a hacer, el mundo exterior es la sustancia extensa, y al fin y al cabo quien termina justificando la existencia de las cualidades primarias del mundo externo es Dios, ¿no?, es el garante de verdad. Bueno, Kant eso no lo acepta, ¿no? Y en el empirismo no está justificado tampoco el mundo exterior, no están justificados los objetos y no está justificada la experiencia. O sea, Kant logra con su filosofía justificar algo que no estaba justificado desde su punto de vista en el racionalismo y que el propio empirismo decía que no estaba justificado. No es que ya Kant lo dijera, es que el propio empirismo lo decía. El idealismo formal, además de permitir justificar la experiencia, los objetos y el mundo exterior, algo que no permitían estas dos corrientes, va a ser una teoría, esto es importante que lo entiendan, va a ser una teoría sobre las condiciones, precisamente porque es una teoría sobre las condiciones, le permite justificar todo esto, sobre las condiciones bajo las cuales los objetos pueden ser conocidos. A él no le interesa tanto ir a ver qué pasa con los objetos, sino qué pasa con las condiciones bajo las cuales son conocidos los objetos. ¿Vale? Es una filosofía, si queréis, más profunda en el sentido que va más a la raíz del problema. Y esto, el ser una teoría que se preocupa de las condiciones para poder justificar, ¿vale?, bajo las cuales los objetos nos pueden ser dados, ¿no?, y por lo tanto pueden ser conocidos, va a estar en contra de cualquier tipo de idealismo. Ustedes conocen el idealismo cartesiano, por eso es el que menciono, ¿no?, pero puede ser un idealismo del tipo de Spinoza o del tipo de Leibniz, ¿no?, que realmente lo único que son es teorías sobre los contenidos de la conciencia, pero no unas teorías sobre los contenidos del mundo exterior, porque al fin y al cabo, si recordáis,
¿Cuál es la verdad fundamental? Fundamental precisamente porque es sobre la que se fundamenta todo en Descartes. El yo pienso, fijaros, o sea, la conciencia, yo pienso, luego no existo, ¿vale? Por lo tanto, realmente las teorías idealistas en lo que se están moviendo es en el nivel de conciencia, y cualquier justificación que haya va a ser a partir de la conciencia. Kant realmente quiere ir más allá y quiere ver cuáles son las condiciones de posibilidad o las condiciones bajo las cuales los objetos pueden ser conocidos, y no quedarse únicamente en el ámbito de la conciencia del sujeto, del individuo, que para Kant es lo que hace, por ejemplo, Descartes. Si recordáis, todo se termina demostrando, cualquier cosa realmente verdadera, que quiere decir evidente, ya sabéis todo eso, a partir de las ideas innatas, y las ideas innatas están ¿dónde? En la conciencia del sujeto, ¿vale? Precisamente esto es lo que hace que el idealismo de estos filósofos anteriores a Kant, que él estudió profundamente, y fijaros, de los cuales los desengañó en cierta forma, recuerden esto por favor, en cierta forma, la lectura de David Hume, del empirista David Hume, no eran unos idealistas críticos. ¿Qué quiere decir crítico aquí? Eran unos idealistas dogmáticos. Ellos no estaban analizando las condiciones de posibilidad, no estaban siendo críticos, no estaban analizando el problema. Simplemente aceptaban sin más que los contenidos de la conciencia eran verdaderos. Y punto, y a partir de ahí empezaban a trabajar. Kant no. Kant tiene una filosofía crítica. Por lo tanto, su idealismo va a ser un idealismo crítico, no va a ser un idealismo dogmático como el idealismo del racionalismo. Lo veis aquí, que era un idealismo, como lo recordáis, dogmático, que es lo contrario a ser crítico. Y va a ser un idealismo crítico porque va a reflexionar fundamental. Mirad, volvemos de nuevo. Sobre las condiciones, aquí lo tenéis, sobre las condiciones e importantísimo, sobre los límites, cosa que no era tratado por el idealismo dogmático racionalista, y menos aún por el idealismo dogmático racionalista alemán, que ya era digamos, muy extremo, ¿no? Va a ser una reflexión, como les decía, sobre las condiciones y límites del conocimiento humano. En realidad es del conocimiento de todo ser racional, pero nosotros vamos a hablar del conocimiento humano.